Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias por acompañarnos el día de hoy para analizar las perspectivas sobre el comercio en Norteamérica, los desafíos y las oportunidades que presentan, sobre todo de cara a una nueva administración en Estados Unidos. En esta ocasión, para platicar sobre el tema, me acompaña Diego Marroquín. Diego, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos el día de hoy. El gusto es mío. Me gusto saludarte a ti y a todos los que se conectan. Les doy una breve referencia de Diego. Diego Marroquín es el primer Bersin, pronuncio bien, digo, Bersin Foster Sí, North sí, sí. American Gracias. Scholar en el Wilson Center. Y pues Diego es la fuerza impulsora detrás de su agenda de investigación sobre América del Norte. Cofundó el North America Project de la US Mexico Foundation y la organización sin fines de lucro North America 3.0. Como investigador, Diego se especializa en comercio, inversión, integración energética, movilidad laboral y relaciones entre Estados Unidos y México. Sus análisis son frecuentemente destacados en publicaciones como Bloomberg, el Universal, Reforma, The New York Times, The Economist, The Financial Times, entre muchos otros. Antes de unirse al Wilson Center, Diego trabajó como investigador senior en el Brookings Institution, fue fellow de la US Mexico Foundation y consultor en The Economist Intelligence Unit. Creó Brookings USMCA Tracker y Scorecard, y Diego estudió en el ITAM la licenciatura y su maestría la estudió en Georgetown en políticas públicas, donde recibió el Global Leadership Award, o sea, un máster en todo el tema. Es importante mencionarles que hace aproximadamente una semana, si no me equivoco, Diego, en conjunto con Juan Carlos Baker y Earl Anthony Wayne, publicaron el paper con el título Una guía práctica para la revisión del TIMEC 2026, 3 principios, 5 reglas para el éxito. Así que este webinar no pudo haber llegado en mejor momento para platicar con Diego. Otra vez, muchas gracias, Diego, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Miriam, y espero vengan muchas preguntas porque han sido unas semanas antes en materia comercial. Entonces, muy contento de estar aquí. Exacto, justo antes de iniciar, pues les recuerdo que vamos a estar tomando todas sus preguntas a lo largo de la conversación. Recuerden que tienen un icono en su pantalla de Zoom donde pueden ir escribiéndolas y con gusto las voy a ir tomando en el transcurso de la conversación o hacia el final. También recordarles que este webinar va a quedar grabado en nuestra página de GBM por si lo quieren consultar posteriormente o compartir. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno al tema que nos reúne hoy. Diego, me encantaría que empezáramos esta conversación pues desde la base en la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que como sabemos pues es el tratado comercial denominado USMCA o TIMEC en español. De acuerdo con tu análisis, ¿cuáles han sido los resultados del tratado al día de hoy? Desde que se renegoció, que fue con la entrada de Trump, al día de hoy, ¿cuáles han sido estos resultados que ha tenido el tratado en la relación comercial entre los 3 países? Con gusto. Preparé un par de gráficas un poco para explicar esto, para Buenísimo. darle un poco de contexto, pero empecemos por ahí. O sea, primero que nada, reconocer que el TEMEC o el USMCA en inglés es, es producto de la administración de Trump, que es una versión modernizada del Telecán o del NAFTA. Entonces, déjame compartir mi pantalla. Ah, Me avisas cuando si se ve o no. ¿Se ve? está cargando. Dame un segundo. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ujú. Bueno, a ver. Avanza, ok. Y también gracias por este reporte. La mayoría de las gráficas que van a ver de aquí en adelante están en el reporte que acabo de publicar con Juan Carlos Becker y con el embajador Wayne, o en el otro reporte que publico con el embajador Wayne sobre aniversario del TEMEC, por si quieren revisitarlas y ver de cerca los números después de esto. Em, Buenísimo. Empezando por los resultados del TEMEC en 4 años. El TEMEC ha sido exitosísimo en materia comercial, en materia de creación de trabajos y también en inversión extranjera directa. Esta gráfica lo deja muy claro. México, por primera vez desde el 2002, hay un país que no sea China, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, y en este caso es México. Aquí en esta gráfica queda clarísimo cómo México adelanta tanto a China como a Canadá como socio comercial de Estados Unidos. Primero empezando por la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el 2018, posteriormente la firma del TEMEC en el 2020 y aquí en el 2023 queda muy claro cómo México exporta e importa más a Estados Unidos. Exporta a Estados Unidos más e importa más de Estados Unidos también. Em,
Por ejemplo, como les dije, México es el principal proveedor de suministros de Estados Unidos, es su principal mercado de exportaciones para todas las exportaciones. Y viendo los últimos datos, acabo de ver esto también, México rompió récord y ahora es el principal destino para las exportaciones en materia agrícola, de productos agrícolas de Estados Unidos, rebasando a Canadá y a China. 31 estados de todo Estados Unidos tienen a México como su socio número uno, número dos, número tres. Aproximadamente el 17% de todas las exportaciones de Estados Unidos, de México, de Estados Unidos van a México y o sea, el lado opuesto de México a Estados Unidos es 83%. Sigue siendo una relación muy asimétrica por el tamaño de nuestras economías, por cómo están diversificadas nuestras exportaciones, pero también yo creo que en la historia moderna de ambos países no había habido tal grado de interconexión, tal grado de interdependencia entre los dos países. No hay forma que por ejemplo, los granjeros de Estados Unidos prosperen y subsistan sin el mercado mexicano, de la misma forma que no hay. Es muy difícil que la industria de manufacturas mexicana sea exitosa y logre competir si no lo hace de la mano de Canadá y de Estados Unidos. Y bueno, además de que está el tratado comercial, hay una serie de arreglos institucionales, como lo es, por ejemplo, la Cumbre de Líderes de América del Norte, el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, que bueno, la cumbre no se ha dado en los últimos 2 años. No sé si se vuelva a dar, pues porque cuando Trump fue presidente por primera vez, se dejaron de hacer estas reuniones, estos arreglos institucionales entraron un poco en un proceso de hibernación, pero por lo menos el diálogo económico de alto nivel sigue sucediendo y yo esperaría que se mantenga, pues porque es un foro muy útil para planear Mm. estrategias económicas entre ambos países. Eso fue comercio. Esto, por ejemplo, es creación de empleos. México, desde que se firmó el TEMEC en el 2020, los empleos que dependen de exportaciones de bienes y servicios han crecido sí 30%. O sea, es del 2020 al 2022. En México aproximadamente 9 millones, esto es un modelo que yo calculé cuando trabajaba en Brookings, aproximadamente 9 millones de trabajos en México, todos estos trabajos formales dependen de exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos y de Canadá. Estados Unidos también más de 5 millones, Canadá un poquito más de 3. Yo espero que cuando salgan las cifras del 2023 pasemos de 17 millones a 20 millones de trabajos que dependan de comercio en la región. Otro buen ejemplo, México es ahora también el principal proveedor de Estados Unidos en tecnología avanzada. Son todos estos insumos que se usan para hacer teles planas, dispositivos médicos, en temas de semiconductores, demás también, incluso más que Taiwán, incluso más que Irlanda, y Canadá está muy, muy atrás en esta materia. Esto quiere decir que también el balance de influencia y de poder en la región, pues en muchos sentidos favorece a México, en otros no, pero por lo menos en el plano comercial, yo creo que las fichas de México pesan más que las de Canadá, a pesar de que escuchemos mucho ruido, sobre todo del lado de los políticos canadienses, no del sector privado de Canadá. México tiene un peso muy importante para la economía de Estados Unidos, yo diría incluso más que Canadá. Ahora, finalmente en inversión. La inversión ha crecido de manera muy importante desde que se firmó el tratado. Esta gráfica también lo deja muy claro. Azul es la época del Telecán y naranja es la época del Temec. Los datos del 2024 no están completos, pero, o sea, desde que se firmó el Temec hasta el último dato que tengo del 2024, las nuevas inversiones, es decir, nuevas fábricas, crecieron 136%. Combinadas, las tres economías de México, Estados Unidos y Canadá son aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto mundial. Es decir, somos una potencia económica en crecimiento, con mayor inversión, con mayor comercio y también que está creando más trabajos. Entonces, pues los resultados son bastante positivos a nivel regional. Si ya nos metemos a nivel país de México, pues la imagen no necesariamente es igual de positiva. Por ejemplo, esta gráfica está mostrando los flujos de inversión extranjera directa que llegan al país como porcentaje del PIB. Si con el TEMEC, Canadá y Estados Unidos se convirtieron en los principales destinos de inversión extranjera a nivel mundial, México no está en el número 3, no está en el número 4 y tampoco está en el número 5. Incluso hay países en la región, en Latinoamérica, que han aprovechado mejor todo este fenómeno de nearshoring, como por ejemplo Chile,
como por ejemplo Colombia, incluso Perú, bueno, que políticamente no tiene la estabilidad de México, pero pues ha sabido aprovechar este momento histórico. Y esto es una de las cosas que también me gustaría discutir. México ha avanzado mucho, ha crecido mucho, pero hay retos muy importantes. El primero es el Estado de Derecho y la confianza en el clima de inversión en el país. El Banco Mundial, digo, el Banco Central, el Banco de México, saca una encuesta cada par de meses preguntando sobre el clima de inversión. Ha habido un deterioro significativo en los últimos meses, sobre todo desde que se empezaron a aprobar muchas de las reformas constitucionales que, bueno, pues que platicaremos en unos minutos, puede que que pongan en riesgo el cumplimiento de México cuando se trata del TEMEC. Y esta tabla de aquí al lado, que sacó el America's Quarterly hace un mes, como con un índice de nearshoring que suma distintos índices de otros, o sea, por ejemplo, del Banco Mundial, del World Justice Project y demás. Y pues si te das cuenta, tienes que buscar a México hasta media tabla. México teniendo el acceso que tiene al mercado más grande del mundo a través del TEMEC, con una base industrial muy superior casi a cualquier país de la región, quizás con excepción de algunas partes de Brasil. México en este índice está a media tabla. O sea, México tendría todo para ganar por goleada, digamos, pero en realidad está a media tabla. Hay serios problemas de Estado de Derecho, hay una infraestructura que necesita mucha más inversión y creo que esos son los dos principales factores que impiden que México verdaderamente, bueno, y también el tema energético, no hay suficiente oferta energética para la demanda presente y también para la demanda futura. La mayoría de estas inversiones de nearshoring, por ejemplo, en semiconductores, en vehículos eléctricos y demás, necesitan, a- data centers también necesitan mucha más energía a precios competitivos, pero también buscan que las fuentes de esa energía sean más sustentables y la matriz energética de México no se ha vuelto más verde en los últimos 6 años. Eso es un hecho. Bueno, esto es más de lo mismo. Las inversiones en México han crecido, pero si te metes a los números de inversión o sea, los disectas, en realidad lo que ha crecido son las reinversiones, las empresas que ya tienen un, una presencia importante en el país y deciden reinvertir sus utilidades. Sin embargo, si buscas las nuevas inversiones, es decir, empresas que llegan a México desde cero, ponen una planta, una fábrica, por ejemplo, ese tipo de inversiones ha ido a la baja de manera importante en los últimos meses. Y creo que ahí le dejo si quieres. Esos son los resultados desde que se firmó hasta ahorita. Buenísimo. Pues creo que podríamos concluir que esta revisión o esta renovación del tratado, perdón, esta renovación del NAFTA al USMCA ha sido benéfica para la relación comercial entre los tres países, aunque quedan retos constantes en la parte doméstica y de impacto positivo hacia México, ¿no? Correcto. Ahora, mucho se ha hablado en semanas recientes, el último par de meses, sobre la revisión del tratado justo que va a haber en 2026. Una revisión que podría empezar desde 2025, justo por las amenazas de Trump. Pero cuéntanos, ¿por qué debemos de tener, por qué esta revisión es importante? ¿De dónde nace? Ujú. Y cuáles son las fechas más relevantes que debemos de casi que anotar en el calendario, porque son importantes para ese tema de la revisión. Pues mira, empezando, o sea, empezaría diciendo que el destino de la región, pero particularmente de México, depende de una revisión exitosa del tratado. O sea, una de las cosas que se discutieron cuando se estaba renegociando del Telecán al Temec, la administración de Trump, el Trump 1.0 dijo, yo quiero que el siguiente tratado tenga una fecha de expiración porque parte de las quejas que había sobre el Telecán del lado de Estados Unidos era que pues, las economías habían cambiado, que las concesiones que se habían hecho en el 94 quizás ya no eran justas y que el déficit comercial de Estados Unidos con sus dos socios comerciales estaba creciendo demasiado. El, o sea, lo que se logró negociar entre Canadá y México en ese sentido fue, no tiene sentido tener una fecha de expiración pues porque la mayoría de las inversiones que se dan en Norteamérica son inversiones de largo plazo. O sea, construir una fábrica toma tiempo y solo lo van a hacer
o sea, los inversionistas sabiendo que sus inversiones van a rendirles fruto no mañana, sino en el mediano y en el largo plazo. Si le pones fecha de caducidad al libre comercio, pues dinamitas la confianza en la inversión en la región. Lo que se hizo fue esta cláusula de revisión, no de renegociación. Creo que en este sentido la semántica es muy importante y hay varios. Bueno, primero quisiera empezar, todavía no me voy a meter a eso, pero quiero decir, por ejemplo, o sea, o sea, ¿cuál es el proceso y qué no forma parte del proceso, pero que es muy importante? La primera parte es que esta cláusula de revisión dice que el TEMEC está aprobado por 16 años, es decir, desde el 2020 hasta el 2036, pero hay una fecha en el año número 6, que sería en 2026, julio de 2026, donde los tres países se tienen que sentar en la mesa y decidir si quieren extender el tratado por otros 16 años. Eso es muy importante. En esa reunión se tiene que evaluar la efectividad del tratado, es decir, los resultados que ha dado hasta el momento, un poco lo que yo hice en estos 4 años, evaluar qué cosas van bien, qué cosas no van bien, y los tres países dan recomendaciones. Esto, o sea, primero no implica que sea una renegociación completa como lo establece el tratado. Digo, lo que decidan los políticos al final del día es otra cosa. Las incógnitas es que cada país tiene la libertad de establecer el proceso que quiera. En Estados Unidos queda mucho más claro que en México y que en Canadá, que Estados Unidos tiene una ley de implementación del TEMEC, en donde están muy claras las fechas. Por ejemplo, o sea, el proceso de revisión empezó el día que se eligió Trump. Esa es la realidad. Pero el proceso legislativo para la revisión del TEMEC tiene fechas ya definidas. Por ejemplo, octubre del 2025 tienen que empezar a haber consultas entre el Congreso y varios stakeholders del sector privado para recabar información de qué está funcionando y qué no está funcionando. En enero del 2026, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, que ya sabemos quién va a ser el nuevo representante comercial de Estados Unidos, tiene que emitir un reporte con recomendaciones al Congreso de Estados Unidos donde le dice, ¿sabes qué? Sí vale la pena extender 16 años más por esto, o no vale la pena continuar. Las incógnitas ahí es que, primero, el tratado solo dice que pueden emitir recomendaciones, pero no queda claro, o sea, no queda claro cuáles son simples recomendaciones y qué otras ideas implican un cambio sustantivo en el tratado que implique abrir el tratado como se firmó en 2020. Eso es del lado de Estados Unidos. Estados Unidos también hay una cosa que se llama Trade Promotion Authority que le da al presidente de Estados Unidos la autoridad para negociar tratados comerciales sin necesidad de que el Congreso se meta de lleno. O sea, lo negocia, después se lo manda al Congreso y después el Congreso decide sí o no. Y si la mitad más uno decide que sí, se convierte en el que. Eso fue lo que pasó con el TEMEC. Ahora mismo, el siguiente presidente de Estados Unidos no tiene este permiso del Congreso. No creo que sea un problema. Si hubiese ganado Kamala Harris, quizás hubiera sido un problema, pues porque muy difícilmente un Congreso republicano en ambas cámaras le hubiera dado este permiso. Creo que ahora no va a ser un tema, dado que el Congreso, o sea, el Partido Republicano también tiene la Cámara baja. Y rapidísimo, en el lado de México, solo se rige por la ley de celebración de tratados en materia económica. Tampoco va a ser un tema porque México, el partido de la presidenta tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. Entonces, en caso de que tenga que haber cambios sustantivos a la ley en México, pues del lado de México sería más sencillo. Canadá también está muy poco codificado su sistema parlamentario. La verdad es que hasta que no se defina quién va a ser el siguiente primer ministro, que podría repetir Trudeau, pero es poco probable dado que tiene niveles de aprobación muy bajos, abajo del 30%. Ayer chequé, creo que era 28%. Es probable que ganen los conservadores y entonces a partir de esa elección que podría pasar de hoy hasta a más tardar octubre del próximo año, pues también cambiaría mucho el proceso. Sin embargo, Canadá ya lleva varios meses haciendo consultas a través de su parlamento. Ahora, ese es el proceso y no el proceso. Quiero enseñar rapidísimo este esquema que hice con mis amigos del INCO. Hay tres escenarios clave en la revisión del TEMEC.
El primero, que es el que más le conviene a México, es el que más le conviene al sector privado de los tres países, me atrevo a decir también que es el que más le conviene a Canadá y Estados Unidos, es el escenario número uno, es la línea verde, que cuando los tres países se sienten en 2026, ahorita básicamente estamos en el punto amarillo, llegamos a 2026. Si la revisión es exitosa y deciden extender de manera prácticamente inmediata, el tratado se extiende durante 16 años más, es decir, el tratado dura ahora hasta 2048 y se tendrá que revisar cada 6 años. O sea, siempre se revisa cada 6 y si la revisión va bien, se extiende 16. Ahora, escenario número 2, no llegamos a una revisión exitosa. Este escenario cada día es más probable por el contexto político, por los temas de compliance que hay en el tratado. La verdad es que dudo que lleguemos al escenario ideal de manera inmediata. Es más probable que lleguemos al escenario número 2. También este esquema fue diseñado pensando que Trump ya no iba a ser presidente en 2026. La verdad es que no, nadie contempló que el calendario político iba a ser el que tenemos ahora y pues ahora va a haber una revisión con Trump. ¿Qué implica? Pues que lleguemos probablemente a este segundo escenario donde no logramos una revisión exitosa inmediatamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se activa un proceso de revisiones anuales hasta por 10 años, en donde si no logras extender en 2026, te vas a 2027. Si no logras hasta 2028, así consecutivamente hasta llegar a 2036. Y si no logras nada en 2036, el tratado se acaba. Si el tratado se acaba, ¿qué pasa con los tres países? Pues México y Estados Unidos tendrían que comerciar con las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, pagando 2.5% de aranceles siempre. México y Canadá podrían regresar al CTPP, que es el Acuerdo Transpacífico, y Canadá y Estados Unidos podrían regresar al primer tratado bilateral comercial que tienen estos dos países, que se firmó en 1989. Ese es el escenario, ese es el peor escenario de todos. Y ahora, esto es nada más la cláusula de revisión. Hay un tercer escenario que también vale la pena contemplar, dado lo que está pasando en Estados Unidos, es que el artículo 36.6 del TEMEC también contempla que un país salga del tratado de manera unilateral, avisando 6 meses antes a sus otras partes. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, Estados Unidos puede decir, ¿sabes qué? Yo me quiero salir del tratado, no me voy a esperar al 2026, me salgo de hoy, o sea, de aquí a 6 meses. Eso es posible. Dudo que pase, pero es una herramienta de negociación muy fuerte que tiene Estados Unidos, dada la importante asimetría que existe entre México y Estados Unidos, pero también entre Estados Unidos y Canadá. Canadá también aproximadamente 82% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Y creo que ahí podemos dejarle en la revisión. Digo, nos queda claro que el proceso per se de la revisión es bastante complicado, ¿no? Pero además de que el proceso es complicado, hay diferentes temas que desde mi punto de vista implican un reto importante para esta revisión y me gustaría que nos compartieras tu visión en cada uno de estos puntos. Podemos empezar justo con algo que ya has mencionado, que es la parte política, tanto en Estados Unidos como en México específicamente. En México, por un lado, mencionabas que se han aprobado diversas reformas que pudieran ser incluso violatorias hacia el TIMEC. Y en Estados Unidos, pues claramente la noticia de las últimas semanas, Trump anunciando aranceles en contra de México y Canadá. ¿Qué tan posible es que Trump implemente estos aranceles en contra de México y de Canadá? Perdón, que Estados Unidos implemente aranceles en contra de Sí. México y de Canadá bajo el acuerdo. O sea, ¿es posible esto? ¿Cuáles serían las herramientas que puede tener México o Canadá en su caso como represalia? Y bueno, claramente desde mi punto de vista este par de temas complican la revisión, ¿no? Claro. Empecemos por ahí, si quieres, el tema de los aranceles. O sea, que tiene que quedar muy claro que poner aranceles de manera unilateral, como lo está proponiendo Trump, viola el tratado y también destruye la confianza en el tratado completamente. Si todo este em, arreglo institucional, esta serie de reglas que se firmaron, que se negociaron y que fueron aprobadas por el Congreso, o sea, por el legislativo de los tres países, si tú vas y pones un arancel de un día al otro, pues violas el tratado, destruyes la confianza en el mismo. Y también, pues, o sea, le echas la sal al proceso de revisión. O sea, ¿qué incentivos tienen los tres países a
seguir en el mismo si hay un país que claramente no está siguiendo con sus compromisos. En términos de qué herramientas tienen Canadá y Estados Unidos, pues número uno tienen su peso económico, como lo dije, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto ya lo dijo la presidenta también, y esto ya ha pasado en 2018, por ejemplo, cuando Estados Unidos, el mismo Trump, puso aranceles al acero y al aluminio de México. México le puso aranceles a productos de Estados Unidos. México no le puede poner, bueno, de que puede, puede, pero o sea, sería poner aranceles es darte un balazo en el pie porque el que paga los aranceles es el consumidor de tu país. Si Estados Unidos te pone aranceles a las autopartes mexicanas, a los productos agrícolas mexicanos, por ejemplo, el aguacate, el que va a pagar 3 4 dólares extra por el avocado toast ahora porque tienen que pagar el avocado más el arancel, es el consumidor. Eso que tiene que quedar muy claro en Estados Unidos. También, pues, afecta a toda la industria. Si ahora tus insumos son más caros porque tienes que pagar aranceles, no solamente te estás, no te estás haciendo un favor, sino también estás haciendo que toda la industria regional sea menos competitiva. Los únicos que ganan de una política de aranceles como la propuesta hace una semana serían China y Rusia. O sea, Norteamérica no gana de aranceles. Estados Unidos no puede juntar el dinero que quiere juntar. O sea, por ejemplo, el presidente habla de quitar el impuesto sobre la renta y reemplazarlo por aranceles. Pues es muy difícil. O sea, primero, no le alcanza. Número dos, esos niveles de recaudación con aranceles pues, serían similares a países como Gambia, por ejemplo, y pues no sé qué cosa quiere Estados Unidos para parecerse a Gambia. Y de la misma forma, si Estados Unidos pone aranceles, los otros países le pueden poner aranceles y pues lo único que hace es pues, dinamitar el ecosistema de comercio mundial en detrimento de la economía de Estados Unidos. Ese es el tema. Los aranceles son inflacionarios, hacen que las cosas sean más caras, son anticompetitivos y también son muy poco transparentes. Es muy difícil para un consumidor saber cómo le afectan los aranceles. Solo nota el precio de las cosas que aumenta. Ahora, ¿cuáles son los temas contenciosos de este proceso de revisión? En el caso de México, hay yo creo que tres. Primero es China, creo que es el más importante, empezaría por ahí. El segundo son las actuales disputas comerciales que hay entre los tres países y la falta de cumplimiento ante las mismas. Y el número tres, que ya es un poco una anécdota, son los vientos políticos, que creo que eso es el más fácil de resolver. Empezando por el de China, hay hay muy pocas cosas en las que el Congreso de Estados Unidos se pone de acuerdo, Ujú. de verdad muy pocas, en una sociedad tan polarizada como la es Estados Unidos. Hay básicamente dos consensos bipartidistas en Washington hoy en día. El primero es un consenso a favor del proteccionismo, es decir, el énfasis de la política comercial y la política económica e industrial de Estados Unidos ya no se trata de reducir costos, de hacer la producción más eficiente y de competir, sino se trata de atraer más producción a Estados Unidos. Incluso, aunque le cueste, o sea, incluso cuando afecta a México y a Canadá, sobre todo ahora con Trump. Va a ser una política mucho más agresiva para atraer más inversiones a Estados Unidos y eso puede terminar afectando a México notablemente. Y el segundo es un consenso sobre China. También desde el 2018 los aranceles que Trump le puso a China no cambiaron durante la presidencia de Biden, incluso crecieron. Eso es algo que también Canadá ha replicado de manera importante. México no ha seguido esa política de aranceles en productos como vehículos eléctricos y semiconductores. No significa, o sea, México como país soberano puede hacer lo que quiere, no necesariamente tiene que seguir al pie de la letra la política de Canadá y Estados Unidos, pero lo que sí está pasando en el Congreso cuando me toca ir a hablar en el Senado o en la Cámara de Representantes es que existe este ruido, yo le digo ruido, existe esta preocupación, como ves en esta gráfica. La gente en el Congreso ve esta gráfica y dice, no, pues la verdad es que la inversión china en México está creciendo de una manera muy importante, 300% del 2019 al 2023. Eso es una imagen creo que es bastante de lejos, bastante simple y lo importante aquí es echarse un clavado un poco más profundo y ver en dónde está invirtiendo China, qué tipo de inversiones son y después de eso hablar con Estados Unidos y con Canadá como socios iguales y encontrar una política coordinada, alineada entre los tres países
sobre China. O sea, México no es el único país que tiene un problema con China, como, mira, por ejemplo, esta gráfica, cuando el premier, que es el equivalente al gobernador de Ontario, que es la provincia más importante en materia económica de Canadá, o la premier de Alberta también dicen que México es un trampolín, una plataforma para que los productos chinos entren directamente a Canadá y Estados Unidos, pues francamente no es cierto, porque ellos tienen el mismo problema. Este mito de que hay un dragón en la sala, así me preguntaron en una conferencia hace un par de semanas, no es cierto. Por ejemplo, esta gráfica enseña importaciones de vehículos eléctricos de China a Canadá. Del 2022 al 2023 crecieron 2500%. Es decir, Canadá tiene una importante, muy importante dependencia a insumos chinos. Por ejemplo, este caso es vehículos eléctricos. Está checando los primeros datos de importaciones del 2024 para Canadá. Las importaciones de baterías eléctricas de China a Canadá crecieron también 300% en los primeros 6 meses del 2024. Los tres países tienen el mismo problema. Por ejemplo, esta es otra buena gráfica. Esto es inversión en manufacturas de China en los tres países de Norteamérica. China sigue invirtiendo más en manufacturas de Estados Unidos que en México. Digo, Canadá está muy, muy abajo. Pero bueno, esto es lo que está haciendo ruido en el Congreso cuando ves l- los porcentajes de inversión china, sobre todo en estados fronterizos, en Nuevo León. Esto todavía contaba unos anuncios de inversión que dudo que se terminen de materializar, pero por ejemplo un aumento del 5000% en Nuevo León, pero una caída del 92% en Tamaulipas. Esto es lo que ve el Congreso, esto es lo que ven los gobernantes, algunos gobernantes conservadores de Canadá, pero la verdad es que la historia es un poco diferente. Si ves esta imagen te enseña la inversión de distintos países en México en los últimos 3 años. O sea, lo que invierte Estados Unidos es casi 50 veces más grande que lo que invierte China en México. Incluso países como Argentina, que están en constante crisis económica, invierten más en México que China. España, por ejemplo, también es el socio, en términos de inversiones, el segundo más importante después de Estados Unidos, invierte mucho más que China en México. Sin embargo, este va a ser un tema muy importante de aquí a que se revise el tratado. Si México no logra una mejor, bueno, no tiene que necesariamente alinearse con Estados Unidos y con Canadá, pero sí tiene que haber una política mucho mejor definida sobre la postura de México con China. Porque si escuchas lo que dice el canciller, que dice, hace unos meses dijo que México estaba abierto a toda la inversión china, pero si escuchas lo que dice por ejemplo, el subsecretario de Comercio, Luis Rosendo, él dice, no, México tiene que empezar a reemplazar ciertos insumos chinos para volvernos más resilientes, para competir mejor y para estar más integrados. No hay una postura definida del gobierno mexicano sobre la presencia china en el país. Si China decide invertir, por ejemplo, en muebles o en electrodomésticos en México, o sea, México como país soberano no tiene ningún problema con eso. En donde sí podría haber más colaboración y más alineamiento con Canadá y con Estados Unidos, por ejemplo, es en sectores críticos. Creo que el camino hacia adelante en el tema China es definir, o sea, tres canastas. La canasta roja, que son los temas más importantes para la seguridad internacional de los tres países, no solo Estados Unidos, por ejemplo, inversión china en infraestructura, inversión china en vehículos eléctricos, en vehículos conectados, en dispositivos médicos, en semiconductores. Pues si hay un riesgo geopolítico de depender mucho de China en esos materiales, pues México, Estados Unidos y Canadá deberían limitar la inversión en estos sectores. Pero, por ejemplo, está una canasta amarilla que es, por ejemplo, manufacturas en general. No en todas las manufacturas, la producción de manufacturas hay un riesgo. Y ya, bueno, la canasta verde es donde genuinamente no hay ningún problema o México no se expone a ningún riesgo. Ese es el único camino hacia adelante. Sí, sí, o sea, los tres países tienen el mismo reto de China, no solamente México. El camino hacia adelante, de nuevo, es definiendo en qué sectores sí importa tener una postura muy alineada y en qué sectores pues cada país puede hacer lo que quiere. Esa es una. Clarísimo. En el tema de las disputas comerciales, tengo esta tabla, por ejemplo.
Es muy difícil que un tratado tenga legitimidad si cualquiera de las partes no cumple con su palabra. Estados Unidos, por ejemplo, perdió un panel comercial contra México y contra Canadá en materia de automóviles. Conté los días hoy. Estados Unidos lleva 720 días desde que perdió el panel. Fue anunciado la decisión del panel. Estados Unidos sigue sin decir cómo piensan regresar al cumplimiento del tratado. Esto, en resumen, esta disputa es porque Estados Unidos tiene una interpretación muy estricta sobre las reglas de origen en materia automotriz, que cuenta como un vehículo norteamericano. Su interpretación es más estricta que la de México y que la de Canadá. Biden no cumplió con la resolución del panel. Gente muy cercana a Trump, como el antiguo representante comercial Robert Lighthizer, incluso han dicho que Estados Unidos básicamente no se va a sentar en la revisión si Canadá y México no deciden desechar ese panel, básicamente no hacerle caso. Entonces, si una de las partes no cumple con las decisiones de los paneles, pues es muy difícil tener una revisión exitosa. México no tiene ningún panel abierto hasta el momento. Bueno, sí tiene uno, el panel del maíz, que la decisión del panel yo creo que sale esta semana o la que sigue. Y ya le va a tocar, creo que es el primer reto de Claudio Sheinbaum para decidir si México va a hacer va a cumplir con lo que es, con sus compromisos comerciales, va a dar el ejemplo a Estados Unidos o no. Creo que esto es un tema o sea, que nos puede decir mucho sobre la presidenta, si es una persona más ideológica que su predecesor o si es más pragmática. Yo esperaría que se decante por el lado pragmático y que si México gana el panel, qué bueno, y si México pierde el panel, pues que se tomen las acciones necesarias para que México regrese a cumplir con el tratado. Ese es solo el tema del maíz. Hay una serie de irritantes comerciales que México ha acumulado desde el 2018 para acá, pero sobre todo desde que empezaron las reformas constitucionales. Hay partes muy específicas del TEMEC, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, dentro del TEMEC sí hay un capítulo que dice que México tiene que tener una autoridad independiente del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones. Si México, como decidió el Congreso la semana pasada, decide deshacerse del IFT, pues México está violando el TEMEC. Y pues esa violación, por ejemplo, la nacionalización del litio también viola el capítulo de inversión del TEMEC. Las restricciones en concesiones de agua a privados para favorecer a empresas públicas también o sea, le da un trato diferente a las empresas de Canadá y las empresas de Estados Unidos, y por lo tanto viola el TEMEC. Esta tabla es un resumen de las reformas constitucionales para que lo vean con más calma después, pero en resumen lo que quiere decir es que México está acumulando una serie de irritantes comerciales que son fichas de negociación que México está perdiendo. Si México tiene una lista larga de problemas con Canadá y con Estados Unidos, pues va a ser más difícil tener una revisión exitosa y en el caso de llegar a una renegociación, pues sería todavía más difícil. Por ejemplo, en materia energética, no hay una disputa oficial como tal, siguen en este paso anterior que se llama consultas técnicas. Canadá y Estados Unidos tienen invertidos 38.000 millones de dólares en energía en México y pues estas inversiones están en riesgo si esta política, si las actuales políticas, sobre todo los cambios constitucionales, siguen el camino que hemos visto en los últimos meses. Ese es el segundo reto y ese es un reto muy importante. Y por último, el tercer reto es más político, es lo que escuchamos sobre todo la última semana. Como platiqué al principio, los beneficios estratégicos de largo plazo del TEMEC son muy claros. A los tres países les conviene seguir en el tratado, les conviene cumplir con el tratado, pues porque genera más trabajos, atrae más inversiones, genera más certidumbre. Sin embargo, pues el TEMEC no opera en el vacío. La verdad es que los vientos políticos tienen un efecto muy importante. Como dije al principio, no se esperaba que México tuviera, bueno, ni México ni Canadá, los negociadores del momento no esperaban que Trump estuviera presente en la revisión. Ahora, esa era la preocupación número uno. La preocupación número dos es tampoco, a mí me sorprendió la reacción de algunos políticos conservadores de Canadá. O sea, entiendo el juego político que están jugando, un poco para golpear al primer ministro Trudeau, pero pues a Canadá no le conviene ir solo en una
lo que por ejemplo el premier de Ontario ha dicho, pues quizás a Canadá le conviene más negociar un tratado bilateral con Estados Unidos. Pues lo dudo mucho. El eje Canadá-México, al ser los dos socios más pequeños, les conviene mucho. O sea, si van juntos a México y Canadá, Estados Unidos les puede exigir menos, los puede presionar menos. Pues el otro tema que mencioné al principio, yo creo que incluso al crear todos estos problemas dentro del TMEC con las reformas constitucionales, creo que México tiene muchas más fichas en la mesa, tiene muchos más lugares en donde hacer concesiones que Estados Unidos. Canadá tiene tres, cuatro problemas con Estados Unidos. El primero es comercio en lácteos, comercio de productos de madera, y yo diría, hay una ley que busca ponerle impuestos también a servicios digitales. Y por último, el presupuesto de defensa. Todos estos temas irritantes que hay entre Estados Unidos y Canadá en realidad se pueden resolver fácilmente. La agenda bilateral México-Estados Unidos es mucho más amplia, tiene muchos más cajones en donde se pueden mover, se pueden hacer concesiones. Una de las principales cosas que pasaron desde que Trump se hizo presidente en la primera vez y ahora es que la agenda bilateral México-Estados Unidos ya no opera en diferentes cajones. Antes estaba el cajón de comercio, el cajón de migración, el cajón de seguridad. Ahora, pues todos están juntos. Entonces, a México no le conviene que la relación bilateral que esté descompartimentalizada, pero digo, si llegamos a ese caso, México tiene muchas más fichas, tiene mucho más peso económico que Canadá a la hora de negociar con Estados Unidos. Clarísimo, Diego, muchas gracias. Oye, y dados todos estos retos que ya mencionaste, ¿cuáles serían tus recomendaciones de cara a la revisión del tratado, ¿no? Justo en el paper que comentábamos al inicio, el título nos habla de 3 principios y de 5 reglas para el éxito en esta revisión. Ujú. ¿Cuáles son tus principales recomendaciones? Gracias. Y también les recomiendo que lean el paper. Mm, Solo está en inglés, pero espero que haya una traducción pronto. buenísimo. Este paper lo sacamos antes de tener el resultado Bueno, creo que un día después del resultado de la elección. Vale mucho la pena leerlo, creo, porque además de las reglas que voy a mencionar ahora, también tiene, pues, como muy buen background sobre qué cosas se han avanzado y qué cosas quedan pendientes en la revisión. Pero lo que propusimos Juan Carlos Baker, el embajador Tony Wayne y yo fue básicamente 3 principios y 5 reglas para que tengamos una revisión exitosa. Ujú, Entonces, cada vez que bueno, esto es un caso hipotético, esto es una recomendación de nosotros con el Wilson Center. Cada vez que hay una recomendación en la revisión, antes de poner esa recomendación en la mesa, deberías de pasarla por 3 filtros, que son los 3 principios. El primero es que si algo funciona, no lo cambies. Si hay un capítulo que está funcionando bien en el TMEC, no vale la pena abrirlo y renegociarlo desde cero. Número 2, hay que priorizar los retos externos. La mayoría de las cosas que impactan a Norteamérica de manera negativa están afuera, no necesariamente están adentro. Por ejemplo, el tema de la dependencia de China es uno, el trabajo forzado también es otro. Entonces creo que durante este proceso de revisión vale la pena darle prioridad, dedicarle más energía a los retos que están afuera y no desgastarnos o sea, en temas de política interna. Y número 3 es un compromiso de largo plazo. O sea, los 3 países estamos aquí hasta que se acabe el tiempo, básicamente. Entonces, las propuestas que se deberían de poner en la mesa deberían de tener en mente esta visión a largo plazo. Ninguno de los 3 países se va a mover, no se puede mover la infraestructura que tenemos y cambiar las cadenas de suministro que hay entre los 3 países de aquí a otro lugar, pues es prácticamente imposible. Entonces, cada vez que hay una recomendación, sugerimos que los 3 países se hagan esta pregunta. Número 1, ¿resuelve un problema real? Es decir, o sea, algo que no esté funcionando en el TEMEC. Número 2, esta recomendación está empujada por factores externos o por política interna. Y número 3, ¿apoya esta trayectoria de mayor integración de largo plazo? Si la respuesta es que sí a integración, sí a factores externos y también sí a un problema real, esta recomendación debería ser un tema de conversación en la revisión. Creo que ese es el primer filtro.
Ahora, ya en el tema del proceso, pusimos 5 reglas para la revisión. La primera es haya silencio. Una vez que nos sentamos a revisar, hay silencio sepulcral. Existe una tentación muy fuerte de que cualquier político de los 3 países o cualquier agente del gobierno salga a decir después de una sesión de revisión, diga, ¿sabes qué? Igual y nos salimos. Eso pues manda una señal muy negativa a los mercados y a la inversión. La regla número 1 es evitar, o sea, guardar silencio hasta que logremos un acuerdo o no logremos un acuerdo. Número 2, el cumplimiento con las decisiones de los paneles. México tendrá que cumplir con la decisión del maíz y si le favorece o si no le favorece. Estados Unidos tiene que cumplir con la decisión, por ejemplo, de automotriz, aunque no le favorezca. Es difícil que, de nuevo, si tú llegas a la revisión y hay un país que no cumple con su palabra, pues qué incentivos tienen los otros dos de cumplir con la suya. Número 3, perdón, definir qué áreas van a estar sujetas a la revisión. La verdad es que no da tiempo para gracias por compartir el link, para meterse a revisar toda la agenda trilateral. Si queremos tener una discusión productiva, vale la pena identificar desde antes qué temas vamos a tocar y por qué. De nuevo, hay que pasarlos por estos 3 filtros. Em, y por último, usar la revisión como una plataforma para iniciativas también de más amplio aliento, ¿no? La revisión no solamente es una inspección, sino deberíamos pensarla como una plataforma para abordar temas que son muy importantes para el futuro de la región. De nuevo, cómo manejar mejor el riesgo de China, el ascenso de China, de manera regional, no solamente culpando a uno o al otro país. Cómo eliminar el trabajo forzado en las cadenas de suministro, cómo integrar mejor, por ejemplo, a los estados del sur de México que no han aprovechado las cadenas de suministro con Norteamérica, cómo integrar mejor a las mujeres, a las cadenas de suministro de Norteamérica y a otros minorías que en los últimos 30 años, pues la verdad no se han beneficiado como sí se ha beneficiado el sector manufacturas, por ejemplo. Entonces, esas 5 reglas y los 3 principios consideramos que son muy importantes para tener una revisión exitosa y ahí le dejo para que hagamos preguntas si quieres. Buenísimo, pues muchas gracias, Diego. Sí, tenemos varias preguntas. Diego, creo que gran parte de ellas ya se respondieron durante tu presentación. Digo, una de ellas es qué tan factible es el tema de los aranceles generalizados, ¿no? O sea, Trump ha amenazado con poner entre 10 y 20% de aranceles a todo el mundo prácticamente, ¿no? Digo, creo que ahí habría un efecto neto medio extraño, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué tan factible es poner estos aranceles generalizados, ¿no? A ver, o sea, el siguiente presidente lo puede hacer. Sería darse un balazo en el pie, sería hacerle un favor a China y a Rusia. Y también Estados Unidos ya lo hizo en los años 30 y lo que pasó es que todos los demás países le pusieron aranceles a Estados Unidos y la crisis económica que tenían, pues se fue todavía más abajo. Hay que Claro, tomarse esas amenazas con seriedad porque pueden pasar, porque creo que ahora está asesorado por otro tipo de personas con otro tipo de perfil, mucho más afines a él ideológicamente, no necesariamente del establishment, pero no hay que caer en pánico. Creo que la respuesta de México, pues o sea, me gustó y la de Canadá también, o sea, se sentaron en la mesa, fue más una táctica de negociación, no descartaría que lo use como un instrumento como tal, o sea, que sí lo haga, pero pues tampoco deberíamos entrar en pánico. México ya ha recibido aranceles de Estados Unidos en el 2018 y como te dije, hay una cosa que se llama carrusel carrusel. arancelario Ujú, ujú. en donde pues México no le va a poner aranceles a todos los productos de Estados Unidos, pero por ejemplo sí puedes identificar de manera quirúrgica en dónde están las bases de apoyo de Trump. Por ejemplo, México en algún momento le puso aranceles a los productores de papa, a los productores de manzanas, a ciertas bases como muy cercanas al trumpismo y al ser afectadas directamente por aranceles, dado que dependen tanto del mercado mexicano, pues cambia un poco su actitud y lo que hace estos carrusel de aranceles es que va activando distintos grupos de interés en Estados Unidos que están, o sea, que se oponen a los aranceles. Claro. Claro, entonces, como bien mencionas, no podemos
hacer a un lado las amenazas que hace Trump, pero si llegara a la presidencia, cuando llegue a la presidencia, si pusiera aranceles, es posible que sean como una estrategia de negociación, lo cual implica que uno los anuncie y no los implemente, o bien que los implemente, pero desde el punto de vista económico y comercial, el hecho de que los aranceles estén en pie durante un periodo prolongado tiene una probabilidad baja, ¿no? Justo porque podría tener todos estos efectos en la economía estadounidense, no nada más de los socios comerciales, sino también en la propia economía estadounidense, como ya mencionabas, un efecto inflacionario, ¿no? Sobre todo en el tema de inflación, que es una de las cosas, de los factores que definieron la elección pasada. Y que viene bajando, ¿no? O sea, venimos de un periodo de una alta inflación, se está empezando a controlar en conjunto con la política monetaria y demás. Un periodo nuevo de presiones inflacionarias sería durísimo en términos políticos para la nueva administración, ¿no? Correcto, sería Y en empezar con este el... sentido, ¿crees que hay algunas industrias, es parte de las preguntas que nos hacen, crees que podría haber algunas industrias más atacadas por los eventuales aranceles? Pues si es un blanket tariff, como dicen, un arancel generalizado, los afecta a todos, pero afecta a los que exportan más. En este caso sería el sector manufacturas. Lo que, Automotriz, ¿no? sí, automotriz, por ejemplo, yo creo que ya debe haber algunas empresas en México que están, en inglés el término es stockpiling, están pues creciendo sus almacenes, por si en un momento hay aranceles, pues ellos ya tienen un stock de ciertos insumos y, ya no, y o sea, por lo menos están un poco protegidos en ese sentido. Pero sí, las industrias que más exportan a Estados Unidos son las más afectadas, serían las más afectadas. Pero en primer lugar es el consumidor de Estados Unidos, luego es el productor en México. Claro. Ahora, también hay una pregunta relacionada con el tema del nearshoring. O sea, y si lo entiendo bien, es si este tema de los aranceles pudiera afectar el proceso de nearshoring. Yo creo que ahí depende mucho de Sí. cuáles sean efectivamente los aranceles que implemente la nueva administración o no, ¿no? O sea, por ejemplo, si le implementa aranceles de 25% a México, pues claramente el appealing hacia el nearshoring de México puede desacelerarse. Sin embargo, es importante tomar en cuenta no sé qué opinas, que también el hecho de que Trump quiera exacerbar la guerra comercial hacia China, también proponiendo nuevos aranceles hacia China, si eso se diera y los aranceles en contra de México no se dieran, entonces una mayor guerra comercial en contra de China da más argumentos hacia el caso de nearshoring de México, ¿no? Pues mira, o sea, tan solo la amenaza de aranceles, si vieron las acciones, por ejemplo, de Ford o de GM o de Stellantis, pues se fueron abajo. Claro, te afecta el sentimiento del inversionista, Sí, ¿no? En exacto. el El corto sentimiento plazo. de la inversión cae. Como dices tú, el sector manufactura es principalmente el mayor afectado por este tipo de medidas. Pero como dices tú, el otro lado, la moneda es que también la política comercial con China es muy probable que se recrudezca y el principal beneficiario de estos sigue siendo México, en América. O sea, digo, porque también está Vietnam y hay otros países en el sudeste de Asia. Entonces, sí, no queda muy claro. Bueno, yo creo que todos pierden de la política de aranceles. México ganaría un poco de la política comercial de China, pero creo que el resultado neto de una política así es negativo para todos. De acuerdo. Em, Hay muchas preguntas sobre el tema de las reformas, pero creo que con el cuadro que nos presentaste quedó muy claro cuáles sí violarían el tratado. El hecho de que, o sea, concluyendo, resumiendo un poco tus comentarios, el hecho de que algunas de ellas específicamente violen el tratado, como por ejemplo la desaparición del IFT, ¿no? Hace que México llegue con una base comparativa a la negociación complicada, ¿no? Ujú. No necesariamente sabemos si se va a presentar un panel de parte de Estados Unidos o de Canadá en contra de una u otra reforma, eh, pero, pero, mm, pero bueno, ese es el principal Sí. riesgo. Los riesgos de esta algunas de estas reformas, no todas, es, como dices tú, debilita la posición negociadora de México en el corto plazo y en el mediano plazo, pues también se pueden convertir en paneles comerciales, incluso en aranceles. O sea, en el tema, por ejemplo, del maíz, si ya está a nivel constitución y México pierde el panel, Estados Unidos tiene derecho a ponerle aranceles a productos mexicanos y a los productos mexicanos que quieran. Estados Unidos puede ponerle aranceles a los aguacates, al tequila, a las autopartes. También si hay
disputas entre inversionistas y el Estado mexicano, que también están contemplados dentro del TEMEC, pues este es otro frente que tendría abierto México, el gobierno mexicano en su contra. Entonces sí, es muy importante seguir, ahora que la mayoría de estas ya se aprobaron, es seguir la legislación secundaria y después estudiar qué tanto impacto tiene directo con el TEMEC y después esperar a que Estados Unidos o Canadá reaccionen, pues porque no hay una disputa comercial hasta que alguno de los dos países la solicite. De acuerdo. Pues muy bien, Diego, muchísimas gracias. Creo que fue un webinar muy interesante, todo muy claro. Muchas gracias por las gráficas que nos presentaste. El link, como mencionaba Diego, del paper que estuvimos platicando durante la conversación, lo tienen ya en el chat. Me decían que un par de personas que no habían podido abrir, yo lo puedo abrir perfecto. A De ver, antes de todas, que se los paso si quieren, para que no haya perfecto. problema. Em, y, mm, y nada más, pues con esto cerramos. Ah, no. De nuevo, muchas gracias. ¿Lo tienes ahí ya? Sí, No, es que sí abre el link, de todas formas. sí, Yo qué ahorita lo bueno. acabo Sí. de checar, si está Cualquier abriendo cosa, bien. escríbanme en Twitter, @Diego Temec o en LinkedIn o manden un correo y se los comparto con mucho gusto. Buenísimo. Pues muchas gracias. Con esto cerramos, Diego. Ya llegamos a la hora. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y también les recuerdo que esta conversación va a quedar grabada en la página de GBM. La pueden volver a escuchar o compartir si así lo desean. Muchas gracias por su Gracias, tiempo, Miriam. Diego. Gracias, No, me dio Diego. gusto hablar contigo. Nos vemos. Bye.